¿Qué tal que escuchas aquí nuevamente el equipo de The War? Ya una larga espera por un nuevo capítulo. Ya habían pasado varias semanas sin capítulo. Hemos tenido ahí algunos problemillas y próximamente nuevos proyectos en los que hemos estado trabajando. Pero no se preocupen, vamos a seguir trayendo podcast, tal vez no con la misma normalidad que hacíamos anteriormente, pero vamos a seguir trayendo el podcast, aunque sea una vez al mes. Es lo mínimo que esperamos hacer. Pero no se preocupen, van a seguir teniendo sus podcasts del día al día. Bueno, no al día, pero sí van a tener sus podcasts, ¿no? Nos acompaña Su nuevamente nuestro dotación de querido, podcast. no su podcast. Nos acompaña nuestro querido amigo Dagres, como ya lo escucharon. ¿Cómo estás, Dagres? ¿Qué se siente este regreso? Muy, muy bien, cansado porque a pesar de que no hemos hecho podcast, hemos trabajado en otros proyectos que más adelante los van a ver, pero que sí son importantes para nosotros, ¿no? Y que de alguna manera nos dimos cuenta de que o hacemos podcast o hacemos otros proyectos, pero todos son igual de importantes. Así de que vamos a tener menos cantidad de podcast y esperemos que un poquito más de calidad en el contenido. No audiovisual, sino en contenido temático. Sí, la verdad es que sí, no, esperen más contenido temático del que vamos a seguir trabajando. Y sí, como bien lo comentó David, vamos a seguir trabajando en unos proyectos, pero eso no significa que abandonemos totalmente al 100% el podcast. Vamos a seguir de vez en cuando trayendo los podcasts del día al día. Hoy vamos a hablar de un tema bastante fascinante, un tema que creo que hemos llegado a hablar en los podcasts, pero muy brevemente. Nunca lo hemos abordado al 100%, solo se ha comentado brevemente cuando se habla de tal obra o tal libro o tal película, ¿no? Que es la ciencia ficción, ¿no? Este género literario, este género cinematográfico, este género en los videojuegos, este género Musical. que, ¿en dónde? Musical, Ah, musical. teatral, cinematográfico. Es un género que ah, abarca mucho de y sobre todo hoy en pintura. día, y sobre todo hoy en día que ha tomado bastante relevancia, porque si lo comparamos a comparación de otros años, creo que la ciencia ficción hasta hace poco está tomando bastante relevancia, más de la que tenía algunos años, así que hoy vamos a hablar justamente de esa parte. No sé tú qué opinas o con qué te gustaría comenzar a ti, compañero Dagres. Bueno, creo que empezar con la ciencia ficción definirla como es una rama de la fantasía, cuyo objetivo es contar una historia cuyo motor principal o como ente principal es la ciencia, ¿no? Es muy divertido porque a veces la línea es bien delgada entre la fantasía mágica, por ejemplo, y la ciencia ficción, pero que de algún modo nos ayuda a reflexionar sobre los dilemas de la ciencia y sobre su método práctico en la vida cotidiana o ya en la vida muy precisa o profesional. Esa podría ser una buena introducción a lo que es la ciencia ficción. Encontramos muchas definiciones. Esta es una definición que yo creé a base de varias lecturas y que muchas veces no siempre es la fantasía que más se estudia. Sí, es Y curioso. usted, amigo, ¿le está qué? Pues sí, es curioso que lo mencione esta parte de sí, ¿cómo se llama? Relacionado a la fantasía, ¿no? Porque yo he estado leyendo, Sí, es un género bueno, un derivado de la giro surgió, fantasía. no, pero no está tan alejado de la realidad de varios autores que han tratado de buscar una definición y sobre todo un origen, ¿no? Porque justamente todos buscan como el origen y hay muchas teorías que justamente abarcan una idea que usted acaba de definir, ¿no? Es una de las tantas teorías que existen, que es como una parte de la fantasía, pero con toques realistas, en el sentido que la fantasía, la magia es reemplazada por la ciencia, ¿no? Que es una de las tantas teorías de cuál es el origen total de como sí, por así decirlo, de la ciencia ficción, ¿no? Porque sí, hablar de la ciencia ficción es bastante, ¿cómo se dice? Es complicado porque yo he estado también buscando definiciones, he estado leyendo tesis, artículos, y es curioso ver cómo hay una disputa muy grande por definir y entender el origen de la ciencia ficción, ¿no? Realmente la ciencia ficción es bastante moderna, tomando en cuenta las varias críticas que hay, porque es un género bastante curioso en ese sentido, ¿no? Porque como que comparte ciertos rasgos de ciertos géneros, como puede ser la fantasía que acabas de mencionar, como puede ser el gótico. Justamente había leído que hay una postura de una autora que dice que la ciencia ficción tiene bastante relación con el gótico y usa como ejemplo Frankenstein de Mary Shelley. Y ahí habla un poco sobre esta parte de cómo la ciencia ficción puede tener cierta relación con lo gótico, solo cambiando ciertos rasgos, ¿no? Realmente, ¿cómo se dice? Es un género bastante
bastante vasto en ese sentido, bastante difícil de definir. He visto que ha sido muy difícil de definir hoy en día. Cada quien tiene su definición. Hay muchas definiciones increíbles y hay otras que te hacen ver y decir, wow, la ciencia ficción es más grande de lo que parece, ¿no? Realmente es un género bastante vasto porque no solamente se centra en esto de las utopías, que justamente también había leído una teoría que decía que dicen que la ciencia ficción tiene origen en las historias o novelas utópicas y distópicas, que es como es lo único que define a la ciencia ficción, pero es una de las tantas teorías, ¿no? Realmente, justamente me agrada que hayas empezado con esa definición porque hay que aclarar que la ciencia ficción es un género bastante curioso, bastante único en su tipo y por eso ha sido tan controversial estos últimos años, ¿no? Porque realmente abarca bastantes conceptos, ¿no? Como que abarca distintos conceptos de varios géneros, de varios estilos, y los adopta en un solo género, ¿no? Que no solamente tiene que ser como en el futuro o de cosas distópicas o una fantasía futurista, ¿no? Realmente puede ser de todo un poco, ¿no? Y creo que hemos visto en varias historias, en varias películas, que realmente la ciencia ficción es algo bastante explotable en ese sentido, ¿no? Explotable en historias, eh, sí, sobre todo en historias, música, en todo. Realmente la ciencia ficción es bastante interesante en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría empezar con esa parte de que la ciencia ficción, por lo que he leído y he llegado a ver entre tantos especialistas, es que es un género bastante peculiar, es un género bastante moderno y es un género que se ve que va a dar para mucho más. Sí, como precursores yo había leído un cuento que trazaba, creo que no sé si una odisea clásica, en el cual nos narraba la existencia de un golem creada por, creo que Hermes, el dios de constructor, que justamente construía un ser de hierro que únicamente se movía con el latido de un corazón humano. Ese se pudo haber sido como un precursor o un antecesor de la ciencia ficción, al ser una criatura creada artificialmente con ciertos rasgos humanos y que raya entre la fantasía y la ciencia ficción. Ese es como un buen precursor. Pero yo lo que considero como ciencia ficción, no sé si precursora, sino que muy importante y fundamental, es la obra de Julio Verne, con sus clásicos 20.000 leguas de viaje submarina, donde nos narraba la descripción del océano a través de un viaje fantástico, pero este viaje fantástico no era a través de una nave o un barco, era a través de la creación mecánica de un submarino, que nos puede ayudar a entender más sobre la ciencia ficción, que la ciencia ficción no necesariamente tiene que hablar de un mundo alterno o paralelo, sino de nuestro propio mundo o la ciencia que hay en nuestro propio mundo y cómo ésta explica fenómenos increíbles, ¿no? Sí, es curioso que Disculpen, mencionen. estoy un poco con alergias. Ya es temporada, es entendible, es temporada de alergias. Dígamela a mí, yo siempre subo por alergias todo este mes. No, y justamente retomando su idea, es curioso que mencione Julia Verne porque justamente también había leído una de esas teorías, ¿no? Que al parecer también la ciencia ficción nace a partir del término que acuña un escritor llamado Hugo Gernsback, que justamente lo usa para referirse a Jules Verne, H.G. Wells y algún cuento de Edgar Allan Poe, que justamente ellos tres los considera como los precursores, por así decirlo, de la ciencia ficción, y él es el que acuña como el término, ¿no? Ciencia ficción cuando se refiere a estos tres autores, ¿no? Porque justamente él los considera como precursores, ¿no? Realmente creo que Julio Verne también formó parte o es uno de los precursores de lo que es actualmente la ciencia ficción, porque sí, realmente es difícil definir la ciencia ficción, porque justamente ahorita que comentó lo del golem, lo de Festo y todo esto, realmente es difícil definir qué es lo que hace a la ciencia ficción, ¿no? Porque si bien el autómata es creado artificialmente, realmente no se sabe si eso se podría considerar como ciencia, por así decirlo, hasta qué punto es considerado ciencia y no es creado como de manera artificial por magia. O sea, realmente es bastante interesante esta parte, este estudio, porque realmente te pones a investigar que realmente hay muchas ideas mucho más antiguas que Julio Verne o cosas así que puede considerarse ciencia ficción, pero que todavía entran en el debate, como también Frankenstein, como lo mencionamos ahorita, o varios autores Sí, mucho Frankenstein de desconocidos, Mary ¿no? Jane, ¿de qué año fue? ¿Quién? Frankenstein de Mary Jane, ¿De Mary o Shelley? Mary Shelley, ¿verdad? ¿Eh? De Mary Shelley, ¿no? Creo que fue 1818, 10 y algo.
Sí, porque fue el moderno Prometeo. Sí, Aunque es fue creo que curioso, ¿no? antes Porque, de digo, no he Julio Verne. leído Frankenstein, pero tengo entendido que Frankenstein es más, es como una crítica a la ciencia, ¿no? Y a la tecnología. Justamente el Frankenstein es una crítica, Pues ¿no? yo lo leí hace bastante, lo leí en la preparatoria y no lo acabé en ese entonces, tengo que retomar esa lectura. Justamente lo que más me llamó la atención es de que utilizaba como que los sentimientos, o el enfoque era que Frankenstein, no podía procesar los sentimientos que tenía. Entonces, era una abominación, o lo que se considera como una abominación. Más que nada, ya estaban muy, bueno, más para acá, muy contaminados con esa mezcla de películas de terror del siglo XX, creado por Estados Unidos, donde retoman mucho de estas novelas, pero Sí, más que nada el género de terror, y le quita la virtud de la ciencia ficción. Y tal vez H.G. Wells, para retomarlo más adelantito, fue un gran fue fantasía, fue ciencia ficción y trató de explicar cómo sería la coexistencia del ser humano ante una especie superior como fue la Guerra de los Mundos. Apenas esa la acabé de leer. Y y el hombre invisible también fue eso. Trató de describir al científico incomprendido que tiene una visión más allá del dinero o el poder, que es la ciencia, en su obra El hombre invisible. Y creo que la que más me llamó la atención de H.G. Wells de todas sus novelas fue La isla del Doctor Moriarty, que también es muy recomendable. Este es como un capítulo de recomendaciones, donde, donde analiza realmente, empieza a ver esa reflexión entre las limitaciones médicas y científicas para la manipulación de la vida, ¿no? De la vida y todos sus conceptos. Y regresando a esos años, a principios del siglo XX, recuerdo que apenas estaba leyendo sobre un pequeño articulito sobre el cómic, una influencia bastante interesante que todos asociamos con la ciencia ficción, que es el viaje espacial. Fue justamente Flash Gordon en las tiras cómicas, donde se mezclaba la ciencia ficción con el género de aventura. El género de aventura lo había retomado Julio Verne con sus novelas, y sí. que justamente le da el impulso, al menos en Estados Unidos, para crear la ciencia ficción que conocemos, o que la mayoría de nosotros reconocen, ¿no? Que Flash Gordon fue la base de Star Wars, de Star Trek, más contemporáneas, pero que su visión era un poquito más de aventura y alejado un poquito más de la fantasía. Ahí nace el término de ópera espacial, que es como aventurillas en el espacio, y que no tienen que tener el peso científico que otras novelas sí tenían. Y que para mediados del siglo pasado llegamos a una etapa que me encanta, que fue con y yo la empezaría con Isaac Asimov, con Philip K. Dick y Neuromancer, más adelante, pero vamos un poquito más lento, porque ya me adelanté mucho. Ah, no te preocupes, siempre es bueno mencionar esas partes, ¿no? Justamente creo que también, antes de avanzar un poco más en el tiempo, también hay que darle mérito esta revista fundada por, ¿cómo se llama? Por Campbell, ¿no? Que fue publicada en 1938, creo, que fue el que fundó la famosa revista de Austin Science Fiction, ¿no? Que es, creo que la primera vez que se usa ciencia, justamente esta revista especial porque es la primera vez que se usa el término ciencia ficción, ¿no? Para referirse a un género, o sea, con el autor que le acabo de mencionar hace rato, que justamente creo que fue Hugo el que le dije que mencionó así, que usaba ciencia ficción para referirse a Julio Verne, creo que nada más lo usaba como de manera breve, ¿no? Para explicar algo, pero realmente esta revista de Campbell fue la que, por así decirlo, fundó como el género de la ciencia ficción o la ciencia ficción ya formal, ¿no? No en general la ciencia ficción así como origen y todo, ¿no? Sino el género, por así decirlo, ¿no? Y es curioso porque es como, creo que es la primera vez que se sale públicamente que una revista recopila varios como historias, cuentos, y lo recopila en una pequeña revista para justamente contar esta parte, estas historias de ciencia ficción, ¿no? Aunque es curioso porque la mayoría de las historias, por lo que llegué a leer en un artículo, eran más centradas a las utopías, como las utopías distópicas, futuristas, pero así no se le niega el hecho de que, pues, fue la primera vez en la que públicamente se da a conocer el término ciencia ficción, ¿no? Y es curioso que justamente mencione otros autores importantes como Isaac Asimov,
porque creo que también fue uno de los mayores precursores, por así decirlo. Y en general creo que, no me acuerdo de qué año es Asimov, se me fue el nombre, ¿no se acuerda, Fueron varias décadas, porque yo recuerdo que uno de sus cuentos primero está en el 50 y tantos, y él hizo el nombre del bicentenario, que justamente fue en el bicentenario de la creación de Estados Unidos, que Sí, él fue fue por ahí creo como que de en los 20, ¿no? 1965. Eh, Creo que ¿Eh? es de los 30, 50, sí, es como de los 40, 50. No, es más adelantito, es como de los 50 a los 80. No Digo, recuerdo porque bien creo que porque nació en los 20. él Ajá. ¿mande? Porque creo que nació en los 20. Sí, y él estuvo escribiendo varios años, hasta los 80 todavía, y creo que hasta se hizo una revista Es curioso porque ahorita de que tocó cómics. Asimov, creo que Asimov sí le tocó la Guerra Fría, ¿no? Porque recuerdo que creo que la Guerra Fría también fue un momento histórico que, o sea, vemos que fue un momento histórico bastante curioso en la humanidad, sino que también en la Yo literatura creo que de la ciencia ficción, la, creo que hubo la también Guerra bastantes avances, ¿no? Fría, ¿Eh? en la Guerra Fría, bueno, para Occidente se reconoció como que la ciencia ficción norteamericana y la ciencia ficción periférica, la que venía de otros países. Sí. Y sí fue como bueno, en los 50. Digo, porque sí fue la época, supongo que es la época en la que todavía Asimov escribía, ¿no? Todavía había varias de sus novelas en la época de la Guerra Fría. Yo eso lo recuerdo porque justamente tengo un libro de ciencia ficción rusa y casi todos son autores soviéticos, ¿no? Que escribieron ciencia ficción, soviética. Supongo que también, y supongo que es curioso porque es como la Guerra Fría, como fue ese avance tecnológico, ese avance hacia el futuro, supongo que también inspiró mucho a que se creara mucha ciencia ficción, por así decirlo, ¿no? También en parte por publicidad y todo ese tipo de cosas, pero en general creo que la base científico impulsó mucho como este género, ¿no? Bueno, quiero, es lo que yo creo por la cantidad de autores que salieron en aquella época, ¿no? También creo que, también porque justamente hay otro autor de ciencia ficción bastante importante que se llama Stanisław Lem, que también él creo que es creo que él también le tocó todo lo que es la segunda mundial y, ¿cómo se llama? Y parte de la Guerra Fría, ¿no? Y también creo que es uno de los mayores autores de ciencia ficción reconocidos mundialmente, porque él escribió bastantes obras importantes. No he leído todos, pero realmente es un autor que me agrada bastante, ¿sabes? Lo recomiendo. Y según yo, él también le tocó esta parte de la Guerra Fría. Justamente creo que él era de origen judío y vivía ahí por Polonia y huyó a Estados Unidos. No me acuerdo cómo estuvo la onda, pero él justamente escribió Y mucha que ciencia Asimov ficción. también, lo mismo, pero judío, que yo creo que de Europa, y se refugió en Estados Unidos. El clásica historia, ¿no? No, pero sí, la verdad Sí. sí les recomiendo mucho Stanisław Lem. Yo he leído pocas novelas, pero wow, tiene novelas increíbles, ¿sabes? Como Diario de las Estrellas, Solaris, que creo que Solaris tiene como 3 adaptaciones al cine bastante interesantes. Realmente es un autor y justamente también él le tocó toda esa época de la Guerra Mundial y la Guerra Fría. Así que yo considero que en parte supongo que la Guerra Fría ayudó a que creciera como ese interés por el futuro y la ciencia, o no sé ustedes qué opinan en ese sentido, ¿no? Porque sí, ahorita que estoy recordando, sí hay varios autores de ciencia ficción durante aquella época, ¿no? Hay varios actores. De hecho, Philip K. Dick fue Sí, también creo que fue muy, contemporáneo a, muy, a muy Lem y a, paralelo y a, a y Isaac a Asimov. Asimov. Aunque Isaac Asimov tuvo 40 años escribiendo ciencia ficción. Y me parece que, pues obviamente, si en esos 40 años escribiste algo, tienes que haber leído a Isaac Asimov. Y que ha sido un género muy, muy despreciado por la moda, por decirlo así, hasta actualmente con superproducciones. Y que justamente no lo sé por qué siempre ha sido de nicho. O sea, la ciencia ficción ha sido de nicho. Y algo bien interesante es de que de la periferia, o sea, de todos los países que no han sido parte de Estados Unidos, han hecho una ciencia ficción muy diferente este, a la que se hace en la Unión Americana. Como mencionabas, Alex Huxley, se nos olvidó mencionarlo con Un Mundo Feliz y De Regreso a un Mundo Feliz, Ah, sí, también Huxley. que, que empezó con ciencia ficción, ¿no? O sea, y El Mundo Feliz era algo que se tenía que leer si se pensaba en ciencia ficción. También, y que nada más fueron dos, tres títulos, ¿no? O sea, no fueron escritores dedicados a ese género. La que le siguió fue
George Orwell con 1984. ¿Sí, no? Sí, creo que sí. Sí, justamente Y, porque hay mucha diferencia entre esas dos novelas. Creo que una y fue esas dos primero. novelas justamente daban preámbulo de la ciencia ficción sobre lo que es la utopía y la distopía, Y es curioso porque que esas novelas dieron dan para un podcast. Las diferencias sí, y los parecidos. un podcast aparte, pero en ciencia ficción también abarca eso. Y en México hay un libro inencontrable ya a estas alturas, en su estado físico, que fue creado por la Sociedad Mexicana de la Ciencia Ficción y la Fantasía y publicado por, creo que se llamaba la editorial, o era una autoeditorial o no sé, que era Lumen, que era Visiones Periféricas, antología de ciencia ficción mexicana, que justamente narraba las epopeyas, las aventuras de todos los escritores nacionales. Hacía un excelente análisis de todo lo que se hizo de ciencia ficción en México desde la colonia, ¿no? El primer cuento de ciencia ficción que se retoma en este libro fue de un fraile que describió el viaje a la luna. Entonces lo retomaron como ciencia ficción y de ahí vamos viendo que de ahí de la colonia hasta creo que 2006 se tiene todo el registro de todas las obras literarias, tanto de cuentos como de novelas, de ciencia ficción. O sea, es uno de los compendios más en América Latina de recopilaciones y varios cuentos que no fueron impresos ni agrupados en compendios de cuentos, que fueron como que cuentos publicados en revistas, en publicaciones cortas. Y un cuento bastante interesante es de un cuento que habla sobre la Ciudad de México, pero este cuento fue creo que en 1905, 1910, que narra cómo sería la Ciudad de México en 1980, ¿no? Que ya era una ciudad ya como de 500,000, 600,000 habitantes, que ya tenía mucha infraestructura y que a pesar de que no le atinó en nada, ya te estaba dando esta idea de una utopía nacional de la Ciudad de México y que obviamente los números se dispararon, ¿no? O sea, estúpidamente mayor a lo que se predecía y que son cuentos bastante interesantes, pero que son muy difíciles de encontrar. Te digo que de este libro, una vez lo vi en físico, ya después lo conseguí, que creo que la sociedad lo regaló lo regaló en PDF. Bueno, alguien lo subió, yo no sé si fue oficial o no, pero ahí lo tengo. Que justamente nos ayudan a mostrar cómo es la ciencia ficción en diferentes panoramas. Yo creo que en la ciencia ficción a finales del siglo XX lo más destacable fue en Japón, donde las distopías y las utopías se mezclaban con el género manga y el anime, que no nos dieron novelas interesantes o que pudieran ser o que pudieran haber sido exportadas, pero que sí nos dio un contenido bastante muy interesante como lo habíamos platicado con Evangelion, que era una distopía, con Ghost in the Shell, que también era una distopía, con muchos de las ideas pesimistas clásicas de la ciencia ficción mostradas y que fueron vistas o percibidas por una sociedad joven que no encontraba una manera de encajar en la sociedad porque había una crisis económica, no había trabajos, no había empleos entre los 80 y los 90, ahí se conoció como la Gran Depresión japonesa, pero que inspiró al arte para que se contaran este tipo de historias, ¿no? Y que justamente en la actualidad está tomando más fuerza las distopías por los cambios climáticos, las guerras, la falta de oportunidades que en otros tiempos, ¿no? Perdona por la intervención, pero fue muy larga, No, creo. no, no se preocupe, usted continúe. Justamente este espacio es para dar nuestros puntos de vista y hablar y compartir nuestras ideas, ¿no? Y es curioso que mencione esta parte del nicho porque según yo, y por lo que he leído en artículos y así varios videos que he visto, es que una de las razones por las que la ciencia ficción se considera de nicho es que casi la gran mayoría de los escritores eran o tendían a estudiar o ser científicos, ¿no? O estudiar la ciencia y el hecho de que usen bastante vocabulario científico, pues supongo que hace que
muchas personas no les suele gustar la ciencia ficción tan rápido, ¿no? O suelen abrumarse de tanto término científico, porque una de las razones que destaca justamente a la ciencia ficción es el uso de las descripciones para dar a entender cómo es que esto sucede, ¿no? Porque como bien lo comentaba en un principio, ¿no? La ventaja de la fantasía es que siempre puedes decir que todo fue gracias a magia, ¿no? Y supongo que la ciencia ficción tiene como este peldaño extra en el que cuando algo pasa tienes que explicar el por qué pasa, ¿no? Para darle como esta credibilidad, porque justamente la ciencia ficción tiende a crear como este realismo, ¿no? Como este realismo que puede ser factible en la realidad, aunque tal vez no lo sea, pero el hecho de agregar descripción e intentarlo hace que sea factible, ¿no? Y supongo que ese es uno de los grandes problemas de la ciencia ficción y el por qué es tan de nicho, por el hecho de que supongo que no todo el mundo le va a agradar la idea de tener que leer descripciones para entender cómo es que suceden las cosas, ¿no? No digo que en todas las novelas, pero suele ser algo común en la ciencia ficción, ¿no? Supongo que ese es el problema del que sea tan de nicho y el que no haya sido tan popular durante varios años hasta apenas ahora. Bueno, más o menos, pero supongo que esa es una de las tantas Yo creo que razones por sigue las siendo de que... nicho, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que sigue siendo de nicho. Bueno, sí, en parte hasta eso sí, aunque ya ha habido más autores, más variedad, pero sí, sigue siendo bastante de nicho, ¿no? Sí, y aparte, yo creo que la ciencia ficción no puede, o sea, ninguna obra exitosa ha pertenecido a un único género literario. O sea, siempre ha mezclado los géneros. O sea, dígame una novela súper exitosa y dígame de qué género es y va a ver que le puede encontrar uno o dos géneros más. Sí, no, la verdad es que no se puede. Literalmente hay dos o tres géneros como mínimo en cualquier novela, ¿no? Cualquier historia. Sí, a veces se nos olvida de que, bueno, yo he leído mucha ciencia ficción japonesa por las novelas ligeras y creo que me queda decepcionado como novela de ciencia ficción y son más como relatos, pues, ¿qué te diré? Como, no como Como, adolescentes, sino como pues sí, relatos muy simplones, o sea, donde los robots gigantes son robots gigantes y no tienen nada más de chiste. donde solo hay mechas por haber mechas y ya, porque son chidos. Pues algo así. Yo creo que no sé si es por el nivel de profundidad que luego buscan las historias, pero cuando la ciencia ficción resulta a medias y la historia está a medias, para mí es una muy mala novela. Sí, sí, como que sería como una recomendación de novelas malas, pero que después de 9 novelas malas encuentras una buena, o que tenía mucho potencial, y que se concentran más como en la vida de los personajes, que tampoco es malo, ¿no? Pero sí se estancan en muchas cosas. No es, Ahorita creo y- que la última Ajá. novela de ciencia ficción mínimo no he leído una buena novela de ciencia ficción de los últimos, que se haya impreso en los últimos 20 años. Ah, no, ninguna. No. O sea, y sí las he buscado, pero, o sea, que digas, hay una que leí hace muchos años que era Shoot Art Online, era una novela ligera, Sí. que era bastante interesante en la novela, y la animación japonesa obviamente fue muy mala, pero que todavía le faltó explotar otro cacho, o sea, profundizar un poquito más en los personajes, en los conflictos, ¿no? Sí. O sea, porque me pareció más como del género clásico, o sea, del peor enemigo de un hombre es otro hombre, otro ser humano, y que la tecnología queda como a segundo plano, como el fondo mal pintado de la historia, que al principio te contaba una historia de que habría conflictos éticos y morales por la tecnología que hay, y al final es una historia de vaqueros contra vaqueros, porque, o sea, nada más te quiere explicar que el ser humano es muy mierda y que sin importar en el formato que esté, va a seguir siendo mierda, pero no hay profundidad, ¿no? Sí. Y prometía para más. Entonces no he leído a Stanislaw Lem. Se lo recomendaría. La verdad es que es un autor que toma temas bastante profundos, así como historias que le suele gustar bastante profundos y es un autor de ciencia ficción bastante relevante. Digo, hace poco tuvo bastante relevancia por sus 100 años por los 100 años que hubiera cumplido si hubiera seguido vivo, ¿no? Pero
Digo, yo realmente se lo recomiendo porque sí creo que maneja historias bastante profundas en ese sentido, ¿no? Que no solo aborda como la ciencia ficción en el sentido como de vaqueros contra historias de vaqueros en el futuro, ¿no? Que es por lo regular un recurso bastante útil, ¿no? O que suelen usar en la ciencia ficción, ¿no? Digo, creo que es un autor bastante Creo que fíjate, increíble. algo que está bien chingón, que dice ahorita de los vaqueros en el espacio. Sí, Ya ves que luego de las películas gringas es de vaqueros contra marcianos, ¿no? sí. Pero aquí en México se había inventado el de luchadores libres contra marcianos, con las películas del Santo. Y a mí eso sí me vuela la cabeza en este entonces, ahorita, porque, o sea, te parece una mala idea, pero ya aplicada dices, no, mames, sí, pudo haber sido más grande. Demasiado. No, pero sí es curioso que mencione toda esta parte ¿cómo se llama? Sí, de la ciencia ficción, la falta de profundidad, ¿no? Porque uno pensaría que hacer ciencia ficción es sencillo, ¿no? Supongo que, bueno, yo creo, la verdad no he escrito, pero por lo que he visto, supongo que la ciencia ficción es un poco más complicado de escribir que, por ejemplo, la fantasía, porque el hecho de imaginar tu futuro, de crear un mundo que funciona a base de leyes, a base de ciertas reglas que tú tienes que crear y que tienes que explicar como lógica. Supongo que lo hace complicado hasta cierto punto, ¿no? Porque justamente el punto de la ciencia ficción, como lo hemos mencionado, es como buscar este realismo, ¿no? Buscar este realismo, esta ciencia, ¿no? Y a comparación de la fantasía, pues es muy sencillo, como lo comenté hace rato, ¿no? Guiarte por la magia, decir, pues esto pasa por magia o algo por el estilo, ¿no? Supongo que eso también hace que no sea tan fácil encontrar buenas historias de ciencia ficción por lo complicado que puede llegar a ser centrarte no solo en la historia, sino en los aspectos técnicos, como imaginarte el mundo, porque no es tan sencillo imaginarte un futuro, ¿no? Realmente creo que es más fácil imaginarte un mundo fantástico, porque al fin y al cabo lo fantástico te permite crear cosas de distintas maneras y tienes una posibilidad infinita de cosas que puedes crear y puedes explicar de manera muy sencilla, ¿no? En cambio, la ciencia ficción sí, también tienes una posibilidad increíble de posibilidades, pero supongo que es más complicado, ¿no? Porque realmente creo que a las personas siempre les cuesta más trabajo imaginarse el futuro. Creo que el futuro es algo más complicado de imaginarse, ¿no? Bueno, esa es mi percepción, ¿no? Y supongo que esa es también una de las razones por las que luego es complicado encontrar buenas historias de ciencia ficción, ¿no? Porque pues supongo que siempre se va a lo clásico, ¿no? De agarrar un género o una historia del pasado y adaptarla en el futuro, ¿no? O no sé. Bueno, es lo que yo creo que luego a veces se termina haciendo, ¿no? Como agarrar una historia del pasado y hacerla como versión futurista, con robots y naves espaciales, ¿no? Supongo que ese es un poco el problema de las buenas historias de ciencia ficción, ¿no? Que luego sí es complicado, ¿no? Sí tiene su chiste escribir ciencia ficción, ¿no? Yo creo que algo que siempre caen y que mucha gente no explota es de la ciencia actual. Hablando de ciencia ficción, no sé si ha leído Doctor Stone o No. Doctor Piedra. Bueno, sí llegué a ver la primera temporada. Y es donde que la novela justamente es ciencia ficción, ¿no? O sea, todo lo que dice es ciencia ficción, pero se nos olvida que la ciencia ficción puede tener más ciencia que ficción. O sea, y ya la línea ya se vuelve muy, muy tenue porque no sé si ha leído El psicoanalista, que tenía muchos libros, o sea, que el escritor empezaba a basarse mucho de libros de medicina forense y que ya era más como un ensayo de medicina forense muy, muy entretenido y muy interesante, pero que sigue siendo ciencia, ¿no? Y sí vemos varios cambios, ¿no? O sea, que podrían haber sido explotados o vistos de otra manera. Como fíjate, simplemente el hecho de construir una ferrocarril es ciencia, ¿no? Y cómo crea comunicación también es ciencia. Pero nadie se enfoca en eso, ¿no? Y sí queda más absorbido como óperas espaciales de láseres en el espacio y salvar a una princesa espacial y yo creo que nadie conoce más otro sistema político que no sea el imperialista, pero sí tienes razón en eso. O sea, imagínate crear una ciencia ficción cuyo objetivo sería cómo describir el futuro si no existiera el capitalismo que conocemos ahorita. Sí, como crear un mundo con un sistema político y reglas y Diferente. leyes totalmente distintas, ¿no? Sí, yo creo que ahí pecamos Mande, primo, no lo perdón. escucho. Ahí pecamos de
de muy conformistas con lo que podría ser la ciencia ficción, ¿no? O sea, nos limitamos mucho a lo que existió en el pasado y que a veces es algo tan inmenso que no analizamos bien las cosas. ¿Se me Sí, olvidó? sí, la verdad es que sí, es curioso que mencione esta parte, porque sí estamos muy arraigados al pasado, ¿no? Creo que, bueno, en general creo que las historias, la literatura siempre ha estado arraigada al pasado, ¿no? Siempre hemos visto el pasado como algo genial, algo bueno, lo mejor que ha existido, ¿no? Y supongo que también esa es una de las razones por las que siempre muchas historias se repitan a lo largo del tiempo, y supongo que no es raro en la ciencia ficción que se trate de adaptar los géneros ya existentes o las historias ya existentes en un futuro más avanzado con carros y robots y láser, ¿no? Realmente no es raro, ¿no? Digo, creo que es común del ser humano siempre aferrarse a lo que antes fue increíble y quedarse con esa idea de que nada lo puede superar, ¿no? Supongo que, digo, no estoy negando que todas las historias y toda la ciencia ficción sea así, ¿no? Digo, que es algo común, que es bastante común en muchas historias. Y supongo que sí hace falta luego a veces crear historias un poco más innovadoras o arriesgarse, ¿no? Realmente creo que siempre es bueno arriesgarse. Supongo que es un poco lo que pasa con la ciencia ficción, que muchos autores se quedan con lo seguro, se van a lo seguro, tratan de simplemente usar las clásicas historias que siempre han acompañado a la humanidad, pero adaptadas en un futuro más avanzado, un futuro posapocalíptico, cosas por el estilo, ¿no? Pero sí supongo que ese es uno de los grandes problemas que ha enfrentado la ciencia ficción y va a seguir enfrentando la ciencia ficción a lo largo de los años, ¿no? Pero sí sería increíble ver un imperio galáctico, digo, no un imperio galáctico, bueno, sí, como un imperio galáctico, pero sin ser imperialista como todo, ¿no? O sea, un sistema político totalmente Sí, otro distinto. sistema de administración que no sea imperialista. Sí, algo completamente distinto, ¿no? Realmente sí estaría interesante, ¿no? Supongo que va a ser uno de los tantos retos que va a tener la ciencia ficción, ¿no? Pero sí me parece bastante importante ese comentario, Ya se nos va a acabar el tiempo, no sé si le gustaría cerrar con alguna conclusión o algún comentario extra, querido compañero Dagres, Y ya me acordé de una novela que de ¿Ah, ciencia sí? ficción de ¿Cuál? los últimos 20 años. Se llama Gel Azul, es del escritor, bueno, del artista gráfico mejor conocido como Bev, Bernardo Fernández. En la actualidad estaba descontinuado, no sé qué le pasó a la editorial, pero el Fondo de Cultura Económico lo tiene. Se llama Gel Azul, creo que lo deberían de estar leyendo. Está interesante, es algo diferente. ¿Y todavía sigue en disponibilidad en el Fondo de Cultura? ¿O solo lo Sí, tiene? todavía siguen disponibles. Ah, mira, pensé que solo tenía Sí, los apenas, derechos. o sea, creo que el año pasado, el 2020, fue la reimpresión, o sea, hasta donde sé creo que fueron 20.000 ejemplares, pero que pues de que ya ahí están, o sea, están al alcance de la gente. Entonces sería interesante luego ahí checar y buscarlo, ¿no? Y ya para que suba a la fila, al librero tóxico que tengo de libros que tengo que estar leyendo y que estoy atrasado. Los atrasados, ¿no? Los clásicos libros que se echan a perder ahí de que nunca se leen. Sí, porque yo creo que no sé si es el desorden que tengo en mis horarios, que no alcanza el tiempo. También son 1000 chamas que ya me estoy autoimpusiendo. Bueno, es que sí son muchas cosas, luego sí leer a tiempo es difícil, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, yo también ahí tengo varias novelas de ciencia ficción todavía pendientes por leer, ¿no? Hace poco tengo ahí dos novelas, no sé, no me acuerdo de los títulos, pero sí, ya también tengo que darles una ojeada porque sí, ahí los tengo ahí arrumbaditos. Sí. Y pues bueno, creo que como introducción a la ciencia ficción, puede ser un podcast de 2 horas, de 3 horas y no, nunca acabaríamos, ¿no? Ahorita como que mencionamos a pocos países, pero que hay otros países que hicieron cosas increíbles. Sí, la verdad es que sí, hay varios países. Por ejemplo, recuerdo que la otra vez mi novia me comentó que en una biblioteca que está ahí por la alcaldía Coyoacán encontró un libro de ciencia ficción cubana, ¿no? Yo no sabía que esto existía, pero al parecer es un libro de ahí impreso en 1940 y tantos, 1950 y tantos, está todo fue el libro, pero es curioso, ¿no? Ver que varios países también
empezaron a escribir ciencia ficción. Digo, se ve que no es una novela muy reconocida, pero es curioso ver esa parte, ¿no? Ver que varios países, ah, no solamente Estados Unidos o el Reino Unido escribieron ciencia ficción, ¿no? Que realmente hay otros países como México o países que tienen alguno que otro escrito ahí perdido de ciencia ficción, ¿no? Realmente creo que la ciencia ficción es algo bastante curioso de ver, ¿no? Y que realmente supongo que la ciencia ficción ha de cambiar en cada cultura, ¿no? Digo, cada cultura, cada país puede influir en cierta manera en cómo se crea la ciencia ficción, ¿no? Cómo se escribe la ciencia ficción. Y sería interesante hacer un recopilatorio de varios cuentos de varios países para ver qué tanto cambio, qué tanta inspiración tiene de la ciencia ficción Yo me norteamericana o conformaría ver. con o sea, cuentos y novelas mexicanos de los últimos 20 años. Porque sí es algo, bueno, ya ni siquiera de ciencia ficción, ¿no? Ya de fantasía, ¿no? Que no hay nada de eso por el estilo. Sí, la verdad es que sí, luego hace falta un recopilatorio, ¿no? Digo, sería interesante, hace rato que mencionó el recopilatorio que habían hecho de cuento y literatura de ciencia ficción mexicana. Sería interesante buscar en las bibliotecas o sí, en las bibliotecas de las academias, como la Academia Mexicana de la Lengua, a ver si todavía ahí tienen guardado el libro, porque luego ese tipo de libros acaban en lugares más recónditos. Por ejemplo, el de ciencia ficción cubana está en una biblioteca, está en la biblioteca pública de la alcaldía Coyoacán, ¿no? Es como de, luego a veces hay que buscar bien, ¿no? Digo, tal vez ya no está en existencia, pero debe estar en una que otra biblioteca perdida por ahí, ¿no? Guardado por ahí, porque realmente supongo que es difícil, ¿cómo se llama? Supongo que es difícil para los bibliotecarios definir qué novela es ciencia ficción o qué novela es fantasía o qué novela es gótico, o qué novela es distopía o qué novela es ese tipo de cosas, ¿no? Pero supongo que sí hace falta Y una buena aparte búsqueda por géneros, bibliotecas. ¿Eh? son No lo escucho son géneros muy mal vistos. demasiado. Y acaban en otros géneros O que sea, ni al caso. por la catedrática de la literatura actual son géneros muy mal vistos, pero que le están dando algo de qué reflexionar al lector. Sí, la verdad es que sí, creo que la ciencia ficción tiene eso, ¿no? Que puede ser algo tan sencillo hasta algo tan filosófico. Realmente son novelas que luego hasta han predecido el futuro, ¿no? Por lo curiosos que son, ¿no? Justamente había encontrado una tesis, creo que fue de Nuevo León, no me acuerdo dónde, que es justamente que era doctor, no me acuerdo de qué era, creo que de literatura, no, era de ingeniería, creo, o algo así, que hablaba justamente de la ciencia ficción como, ¿cómo se llama? Sí, la ciencia ficción como recurso para entender las tecnologías, algo así iba relacionado, ¿no? El punto es que relacionaba la ciencia ficción con las tecnologías y hablaba de cómo justamente Julio Verne daba estas ideas de varias tecnologías que actualmente hoy son bastante comunes, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente hablaba de la importancia de la ciencia ficción en la tecnología actual, ¿no? Y realmente creo que la ciencia ficción tiene mucho que hablar en ese sentido, ¿no? Puede ser la oportunidad para introducir a la gente a temas más complejos y de importancia mundial, ¿no? Mucha gente se ha inspirado de esa literatura para crear cosas más complejas, inclusive para inspirarlos una profesión académica relacionada, que puede ser el primer paso para un joven, para un niño, para una niña, aventurarse a la ciencia dura y cruda, ¿no? Siempre y cuando no sea ciencia triste y distópica, no es cierto. Porque ahí vamos a tener problemas de niños con crisis existenciales y depresión. Pero sí, la ciencia ficción, creo que sí es bastante útil, ¿no? Yo, este, realmente creo que hay mucho de dónde agarrar ahí, ¿no? Así que creo que es importante. Realmente, hasta realmente la ciencia ficción ha abarcado tantos géneros como ya lo tenemos en el cine. Ahorita que hemos estado hablando de la literatura, que es un mundo extenso, también tenemos el cine o los videojuegos, ¿no? Yo la verdad de cine no sé mucho de ciencia ficción realmente, yo solo me quedé con Star Wars y una que otra película, ahí por ahí que tiene historias de ciencia ficción, ¿no? Que son como vistas en el futuro.
Realmente creo que yo soy más conocedor de, ¿cómo se llama? De videojuegos de ciencia ficción. Pero es curioso cómo la ciencia ficción se ha adaptado en distintos medios, ¿no? Y cómo ha sido utilizado para crear grandes historias. Justamente los videojuegos son un gran Tiene ejemplo, ¿no? muy buenas historias. Sí, la verdad es que De sí. Lazo, de Lazo of Pero eso es Us, más ¿no? como entraría más en la parte de zombies, ¿no? No sé cómo se llama el género de zombies. Más como el apocalíptico. Sí, el apocalíptico de zombies, porque digo, sé que no son los Apocalíptico clásicos o zombies posapocalíptico. que tienen Willy Stay, pero es un virus al fin y al cabo de un hongo que controla a las No, pero personas. yo creo que en ese género de que qué hubiera pasado si una pandemia hubiera acabado con gran parte de la población y los sobrevivientes qué estarían haciendo, ¿no? Sí, sí, es lo curioso, es lo bonito de la ciencia ficción, ¿no? Que puede tener tantos géneros que hasta, supongo que también el problema es que puede confundirse con otros Tiene géneros, muchos ¿no? subgéneros. Sí, con muchos subgéneros. Ajá. Porque así como lo dice, supongo que Sí, porque varios. de hecho antes el zombie no era un género. ¿Mande? El zombie no era un género. Ahora ya se está tomando como un género literario, bueno, un género de entretenimiento. Sí, por toda la cantidad de historias que hay. Y por las características que hacen Yo al creo que género eso, de zombie, ¿no? sí, eso ha sido todo porque ya es meternos en otro pedo, ¿no? ¿Eh? Eso ha sido todo por el podcast de ciencia ficción. Así del ¿O tiene ciencia algo más ficción, que agregar? Sí, ¿algún comentario final para cerrar bien el podcast, ¿Alguna reflexión final? ¿Alguna Lean frase? más, lean más, reflexionen más y cuestionenlo todo. Yo para cerrar esta parte y pasar a las noticias rápidas, a mí me gustaría decir que la ciencia ficción realmente es un género que va a seguir dando que hablar durante los próximos años. Es un género bastante curioso. Puede ser, para algunos puede ser pesado, para otros puede ser aburrido. Pero supongo que no todas las novelas de ciencia ficción así. Realmente hay muchas, sí, novelas de ciencia ficción que tienen de todo, hasta tienen comedia, o pueden ser bastante entretenidas. No necesariamente tiene que ser ciencia, filosofía y existencialismo, duro y depresivo, ¿no? Realmente la ciencia ficción tiene muchísimas historias y mucho de qué hablar, ¿no? Así que realmente yo lo recomiendo como género. Realmente va a ser curioso ver cómo va a avanzar en los próximos años este género de la ciencia ficción, ¿no? Yo por mi parte en este podcast es todo y pues los invito a seguir leyendo y a nutrirse de información, ¿no? Y seguir viendo, leyendo y estudiando sobre la ciencia ficción, que es un género que les va a encantar y que es bastante bonito en ese sentido. No sé si le gustaría comenzar con las noticias de las cosas que se vienen en The World, compañero Dagres. Ah, pues son muchas. Se va a estrenar una nueva novela, obviamente sin fecha aún. Estamos creyendo que si no es finales de febrero serán eso, o finales de marzo, lo que Finales pase de- primero. Así hasta noviembre. Tenemos proyectos más adelante, hasta noviembre, ¿no? No, ya tiene que salir porque si no se estanca y se echa a perder. ¿Qué otros Entonces, proyectos? será, será eso. No se Novedades, escucha. próximamente. El podcast, el podcast, esperemos que ya regresen viejos conocidos para acompañarnos en nuevos capítulos. ¿Y qué otra noticia más? Ah, pues, que se viene un nuevo contenido en redes sociales. Vamos a abordar algunas cosas del blog y vamos a agregarlas a nuestras redes sociales para que estén atentos. También invitarlos a leer el blog porque también hay bastantes cosas curiosas y temas bastante interesantes, ¿no? Pero sí esa parte de que se viene nuevo contenido para nuestras redes sociales para que ahí estén atentos, ¿no? Hay que próximamente se viene la revista para que estén atentos cuando se publique la nueva revista y puedan leerla. Aunque Sí, eso la nueva supongo que va estación a pasar, pero tiene todavía falta muchas para varios áreas. meses, ¿no? Sí, varios meses, pero pues ya se empiezan a fraguar desde ahorita. Porque si no, ya no sale. Ahí para que estén atentos al próximo número de The World Edition, ahí la próxima de gusta de The World, ¿no? Ese proyecto que inició hace tantos años y que ahí sigue a pie de lucha. Así que espérenlo a finales o a mediados de este año. Ya la novena, ¿no? Sí, creo que sí, la novena.
alguna otra noticia, aparte del regreso de algunos conocidos, la revista y la publicación de la novela a finales de marzo. Creo que son todas las noticias, ¿no? Tal vez haya más vacaciones, porque ya necesitamos unas vacaciones. Ah, sí, las vacaciones. Ay, que se va a seguir publicando los podcasts. Posiblemente vamos a grabar, como bien lo dijo Dagres, aunque sea 1 o 2 podcasts al mes, porque sí hemos tenido bastante trabajo con estos proyectos que se vienen y pues realmente sí, no prometemos más de 4 podcasts al mes, así que, pero aún así vamos a hacer lo posible por traerles 2 o 3 podcasts al mes, como mínimo. O ya de perdida, aunque sea uno, pero seguir publicando cada mes, aunque sea un podcast, así que ahí seguiremos trabajando en esa parte. Y creo que son todas las noticias, ¿no? ¿Qué nos hacen falta? ¿Qué noticias más? No, creo que son todas. Sí, ya son Ya todas no me por el acuerdo de momento. otras. Todas por el momento. Fue un gusto a ver, que nos escuchen en este nuevo capítulo. Ya regresamos, ya prometemos que ya más podcast. Y próximamente The Child 2. No se les olvide. Y ese sí ya está más que prometido. Pero bueno, creo que por el momento sería todo, ¿no? ¿Algo más antes de despedirse, compañero? No, fue un gusto que nos escucharan. Nos vemos en otro capítulo. Yo soy Dagres. Yo soy de Vienosta. Fue un gusto regresar a este podcast. Ya bastante tiempo sin grabar. Yo me despido. Espero vernos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dejen sus comentarios y sigan nuestras redes sociales. Bye.